Ser podcast. My head is spinning over you. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser podcast. You keep me locked under your spell. I think Alma Regoitia, muy buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo bien también, Vale. aquí acompañadísima. Vale, pues si estás acompañadísima y estás bien, todo dispuesto Estoy estupenda. para arrancar la sección, porque hoy además nos propones, una especie de viaje fusión entre Sí. la cocina japonesa y nuestra cultura mediterránea. Sí, parece que no es nada nuevo, ¿verdad? Tú dices pues vaya cosa que nos ha traído hoy Ainhoa. Sí. Es como un poco novedoso, pero espera un poco, A ¿vale? ver dónde nos lleva. Cuando yo empecé a leer y a entender un poco mejor lo que era la cocina japonesa, me di cuenta, porque llevo ya como unos meses donde he profundizado bastante un poco en el tema, ¿no? Sí. Me di cuenta de que por mi carácter y mi forma de entender la cocina, que es más mediterránea que otra cosa, el significado de pureza y de precisión me iban a resultar imposibles de replicar en casa. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí. Bueno, tú me conoces ya un poco cocinando, No, ¿no? sí, pero estoy de acuerdo contigo además, ¿eh? Tú lo vivirías un poco parecido, ¿verdad? Exacto. Claro, O sea, prefiero claro. ir a un buen japonés antes de replicarlo yo. Exactamente. Sí. Mira, eso que acabas de decir es muy interesante, ya verás al final. Sí, sí. De manera que empecé a divagar en lo que podría ser una cocina japonesa doméstica. Ujú. Y este adjetivo es importantísimo porque en las cocinas profesionales estamos cansados de verlo, ¿vale? Esta fusión entre Sí, Mediterráneo y sí, Japón sí. estamos atiborrados, pero en casa no tanto. En casa lo que jugamos es a ser japoneses. Ujú. No jugamos a fusionar tanto, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo alinearía unos tomates si fuera japonesa? ¿Cómo hago unas alubias blancas? ¿Cómo transformo el sushi más allá de los makis y de los nigiris, ¿no? Con un corte a lo mejor más informal, más mestizo, más improvisado, en definitiva, un poquito más mediterráneo. Sí. A la hora de comerlo, desde luego, perdería solemnidad, seguro, porque está garantizado eso. Sí. Y luego, claro, lo que hay que hacer también es un poco, yo siento un poco cuando veo la cocina japonesa profesional, me siento un poco como encorsetada. Sí. ¿No? Es como que me costaría un poco expresarme en japonés si abandono 100% mis raíces mediterráneas. Claro, es porque es que yo tengo la sensación que la comida japonesa está todo como muy, no sé, es muy organizado, ¿no? O sea, Exactamente. queda poco espacio a lo mejor a la espontaneidad. Claro, y eso es con lo que a mí me gustaría romper. Vale. Esa es la lanza que yo quiero hacer a nivel doméstico, que la gente sea consciente de esto, que esto es importante, que a nivel profesional es otro Vale, pues cantar. vamos a hacerlo, pero primero vamos con la receta, que no sé si tiene algo que ver ya con esto. Claro, 100%. Venga, pues a ver, ¿qué hacemos? Alcachofas, que es un maravilla. producto muy nuestro en tempura. Y muy de con temporada ahora, ¿eh? Total, con salsa ligera de romesco y soja. Venga. Vale, una salsa muy de aquí, un producto muy de aquí, con un rebozado un poquito más oriental y bueno, y sobre todo la soja, ¿no? Que es un ingrediente estrella allí. Necesitamos alcachofa fresca, Sí. harina de tempura, esto en los supermercados asiáticos lo encontramos, Sí. agua muy fría de nevera, casi congelada, algo de hielo incluso, aceite de girasol y sal fina. Vale. Luego, para la salsa ligera de romesco, aquí si quieres precisar algo, lo precisas. Yo todo lo que tenga que ver con tu tierra, Ángels, puedes meter No soy cuña. yo no soy muy de hacer el romesco, porque en la carnicería de mi pueblo lo venden hecho por ellos, que está buenísimo. Claro, pero es que tú estás muy familiarizada con esta Claro. salsa. Yo no tanto. Vale, Yo no tanto. a ver, Entonces tú mete cuña si echa, quieres. dale. Dale. Tomate maduro asado, Sí. almendras tostadas, Sí. ajo asado, Sí. pulpa de ñora. Ujú. ¿Sí? Vinagre sí. suave, de vino blanco, de Jerez, o incluso podemos utilizar en este caso, si queremos orientalizarlo un poco más, un vinagre bueno de arroz. Vale. Aceite de oliva virgen extra, salsa de soja clara y agua, un poco de caldo ligero. Vale. ¿Bien? Sí, bien, ¿no? bien. Le Venga. has incluido Lo- cositas como la soja y eso, pero bien. Sí, claro, Vale. claro, para darle el puntito. Dale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, esto va a gustos, por eso no hay cantidades, Ujú. Ángels, es cuestión de ir mezclando. Ir Ya la probando. gente dirá, Sí, llevo sí. aquí mucho tiempo, la gente ya tiene que empezar a No, soltarse. cuando haces un romesco o un tipo de salsa así, lo que tienes que hacer es meter el dedo en la batidora, con la batidora parada, ¿eh? Sí. Meter el dedo en la batidora, párenla primero, te chupas el dedo y entonces dices, aquí le falta esto, entonces lo pones, ¿vale? Ese matiz es importante. Sí, ¿No somos Aníbal Lecter o la Exacto, pagamos? Una de exacto. dos. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar las alcachofas. Ujú. A ver, ¿puedo explicar un poco cómo se limpian? Porque Sí. hay gente que todavía le cuesta un poco. Bueno, primero lo que yo hago es retirar todas las hojas. El rabito lo dejo casi en su totalidad, aunque a veces quito la parte de atrás. Entonces, quitamos todas las hojas y cuando la alcachofa empieza a ponerse amarilla, digamos que ese es el punto donde nos indica que tenemos que cortar la punta. Sí. Porque esa punta más verdosa es más fibrosa. Ujú. Entonces, cuando ya tenemos alcachofa amarilla, cortamos ahí la punta, pelamos el rabo con cuidado de no romperlo
y lo que tenemos que hacer ahora es partirla en láminas relativamente finas, a lo mejor como de un dedo meñique, medio dedo meñique. Vale. Femenino, ¿vale? Que hay cada dedo meñique por ahí. Vale. Entonces, claro, las metemos en agua fría con un poco de limón hasta el momento de freír, esto es para que no se oxiden Sí. tanto, aunque tampoco pasaría nada, y preparamos la tempura mezclando esa harina de tempura con agua muy fría e incluso metemos unos cubitos de hielo. Porque el efecto que se produce entre esa tempura tan fría y el aceite caliente es lo que hace que el rebozado se dispare y quede tan crujiente. Vale. ¿De acuerdo? Que esto Vale. mucha gente no lo hace y es importante, ¿vale? Entonces hay que buscar una masa que sea irregular, muy ligera, porque la tempura no es nada espeso, no es textura papilla. Es textura Es más agua líquido, un poco. sí. Es bastante más líquida, Sí. sí. Si queda algo grumosa no pasa nada, porque eso va a hacer que también tenga puntos más crujientes que otros, ¿vale? Entonces cocinamos el aceite, o sea, calentamos el aceite a una temperatura estable y alta, secamos bien las alcachofas, las sumergimos en la tempura y las vamos friendo en tandas cortas para que el rebozado quede muy crujiente y le demos espacio para que se expanda si hace falta. Vale. Las escurrimos sobre una rejilla o sobre un papel absorbente y nada, para la salsa lo que tenemos que hacer es triturar media docena de tomates asados, un puñado de almendras, dientes de ajo al gusto, la pulpa de ñora también, lo emulsionamos todo con aceite de oliva, con ese vinagre que hemos dicho, en este caso vamos a elegir de arroz, Sí. la soja clara y aligeramos con un poquito de agua hasta que consigamos una textura fluida o densa. Esto ya va en gustos, depende de cómo la queramos. A mí me gusta un poquito más densa que ligera. A mí me gusta espesita. Claro. El romesco a mí también, me ¿vale? gusta espesito, sí. Claro, y entonces aquí lo que nos aporta es, bueno, pues una textura divertida, bien ejecutada, porque es una tempura que está bien hecha, y luego esa forma de comerla con esos ajos asados, ese tomate asado, las almendras, que es muy mediterráneo, ¿no? Al final no se trata de camuflar ni de que todo parezca oriental, sino de aportar matices y capas de sabor. Vamos cogiendo las alcachofas, las vamos mojando en el romesco y para adentro. Exacto. Venga. Venga. Vamos al tema, vamos al lío. Venga. Y empezamos con una de las salsas que tú ya has utilizado en esta receta, que es una de las salsas más importantes en la cocina japonesa, que es la soja. En este Japón mediterráneo, Sí. ¿la soja sería religión o simplemente otro condimento más en la despensa? ¿Es indispensable? Sí, a mí me gustaría que apareciera mezclada con salazones, con fermentos más antiguos, tipo garum, con aceitunas machacadas, incluso en conservas de berberechos. Pero si lo planteamos desde una realidad, que es la actual, es cierto que la soja es un condimento más en la despensa. Todo el mundo tiene soja en casa prácticamente, Sí. pero no se usa todos los días. Y ahí es donde yo creo que reside un poco el fallo, entre Sí, comillas, ¿no? sí. El no aprovecharla más. Entonces yo pienso que esto se puede cambiar. Puede tener un peso central, porque no solo aporta salinidad, ¿no? Que siempre decimos la soja, que aporta salinidad, es que además también aporta fermentación, profundidad, da sabores redondos, que es ese umami tan buscado, ¿no? Y lo podemos encontrar en casa también. Es cierto que puede ser una salsa omnipresente, pero sin sí, no puede ser, omnipresente, pero sí se puede convertir en un afinador para ese equilibrio que siempre hay que buscar, ¿no? De dulce, salado, ácido, Sí. picante, ¿no? Que te guste, ¿no? De cómo sabe ese plato. En este Japón mediterráneo, al final, no se usaría para cocinarlo todo, evidentemente, sino para ajustar platos, para dar equilibrio en los platos. Tú haces una vinagreta para unos cogollos, por ejemplo, para una ensalada de escarola, que ahora también hay, con Sí, granada, sí. y dices, venga, va, medio zumo de limón, aceite de oliva, sal, algo de pimienta negra y vamos a echarle también una pizca de wasabi en lugar de ajo, ¿Y soja? wasabi y un chorro de soja. Mezclamos todo eso muy bien, el aceite de oliva, si es bueno, se va a mantener muy presente, no se va a diluir. Sí. Y lo mezclas con esa escarola, con esa granada y de repente dices, oye, qué bueno está esto y qué lleva. Qué ¿no? bueno. Porque, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y al final se trata un poco de eso, de jugar con los ingredientes que tenemos aquí, incluyendo los suyos, pero siempre para realzar esa granada y esa escarola, no para enmascararla. Entonces, puede aparecer mezclada con salazones, como he dicho antes. Por ejemplo, rebajando una anchoa en aceite con unas gotas de soja para alargar un poquito su sabor sin que llegue a ser agresiva. Se puede incorporar en fermentos de verduras encurtidas, que esto también es interesante, Sí. donde la soja actuaría como un catalizador del umami. Se mezclaría con aceitunas machacadas, creando pastas más salinas, profundas, luego esas aceitunas en unos espagueti, Qué con buena. unas alcaparras, claro, ¿no? Con unas Sí. alcaparras, con un poco de ajo, con limón rallado. Tienes hambre, ¿eh? No, pero Tienes es que me está hambre. pareciendo, porque es verdad que la soja, cuando la usamos en casa, la tenemos muy limitada a cuando Sí. hacemos algo asiático, pero no se nos ocurre incorporarla, pues eso, desde una vinagreta hasta las aceitunas, hasta Sí. en una lata de conservas.
Claro, pues eso es con lo que yo quiero empezar a romper. Me he propuesto eso en el 2026, Ángeles. Vale. Ideales para terminar. Dime. ¿Puedo abrir una lata de berberechos y echar unas gotitas de soja? Imagínate, Claro. rallar un poco de lima, echar unas gotas de soja y el vermú al lado. Es que funciona estupendo, no hay ningún problema, ¿sabes? Vale. Entonces, con unas navajas, con unos mejillones en escabeche a los que de repente tú en casa le metas unos trozos de jengibre. Claro. También podría funcionar, ¿no? Claro. Es cuestión de ir perfumando. El otro día una amiga me hizo una sepia en salsa Sí. y le había metido muchísimo jengibre. Y dije, wow, me encanta, porque era el plato tradicional El de sepia en siempre, salsa, sí. el de siempre, pero con mucho jengibre picado grande para que se viera. Claro, perfumó la sepia, estaba riquísima. Qué bueno. Entonces, bueno, ¿no? De eso se trata, de no japonizar. O sea, de japonizar, pero Sí. no de enmascarar. Si tuviéramos que hablar de un sushi mediterráneo, ¿cómo sería? Mira, algo que tenemos en común, yo creo, japoneses y mediterráneos, es el gusto por la simplicidad. Porque no nos olvidemos ese minimalismo japonés, del que ellos presumen y a mucha honra. Nosotros también somos capaces de hacer cosas maravillosas solo con aceite de oliva, un limón y sal. Sí. Yo te doy una lubina, te doy esos 3 Sí, sí. ingredientes y tú me haces Y un queda pescado buenísima. riquísimo, Sí. claro. Entonces la frescura al final es nuestra máxima prioridad. Eso lo tenemos en común, ¿no? Según la definición, la técnica detrás del sushi, hacer sushi requiere de habilidad, paciencia y un profundo conocimiento de las técnicas tradicionales. Yo aquí estoy jodidísima. Y yo contigo. Porque paciencia la justa, Claro, habilidad claro. yo de sushi Sí. no tengo ninguna. Sí. Y claro, lo tradicional, Ángel, yo me lo paso todo por el forro. Sí. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Pero bueno, hay cosas que sí, ¿vale? Porque al final el sushi, desde la preparación del arroz sazonado hasta ese corte tan preciso del pescado, cada paso es crucial para crear un sushi perfectamente equilibrado, imagínate. Entonces, yo aquí siempre hablo de un ejemplo que me gusta mucho. Cuando estuve en Bari, yo comí bastante crudo di mare, Sí. en el sur de Italia. ¿Qué es? Es un plato, ¿lo has probado? Es un plato No. de marisco, pues se come mucho en Bari, te vas a ir a Bari, tu próximo destino va a ser Bari. Es un plato italiano de marisco fresco, servido todo en crudo. Es como un antipasto, entonces Sí. destaca por la frescura y la calidad de los ingredientes, pero es que lleva ostras que van en crudo, almejas, mejillones, gambas, calamar, pulpo, pescados incluso, y solo se adereza, te sale una bandeja con hielo y todo esto por encima en crudo, y te sacan limón, pimienta negra, un poco de aceite de oliva y ya está. Entonces, claro, es una presencia mucho más mediterránea. También ponen a veces algo de perejil. Sí, pero no sé la qué base es la misma, que es el pescado crudo. La base es lo mismo, Claro. es pescado crudo. Lo que pasa que no hay tanta técnica ni Claro, tanta precisión. Son claro. bastante más... improvisan más. Y improvisan más. llegados a este punto, ¿me hablas de algunas similitudes? Sí, porque al final hay mucha similitud entre origen técnica y sentido culinario, aunque a primera vista parezca que son dos mundos muy opuestos, y no. El crudo de mare de Bari y el sushi japonés nacen exactamente del mismo impulso, que es el comer el pescado en su estado óptimo sin ocultarlo en absoluto. Fresquísimo completamente desnudo. y sin hacerle nada. Claro, tienen un origen común. Al final, la proximidad absoluta al mar, en ambos sí. casos. Tanto el crudo di mare como el sushi no nacen como una cocina que tenga que disfrazarse, sino de un recurso directo, de un exceso de pescado que hay que consumir y que por qué vamos a enmascararlo si ya crudo está bien, si Está no buenísimo, necesita de nada más. Claro, en Bari los pescadores comen el pescado recién sacado del Adriático, directamente en el puerto. Erizos, gambas rojas, pulpo. Yo comí pulpo crudo, calamar crudo y todo cortado de una forma tan tosca y al mismo tiempo bien hecha, porque Sí, te sí. lo puedes comer. Tú sabes que a veces depende de cómo hagas el corte de Sí. este tipo de platos, Se te- es agradable en el paladar o Se te hace bola, exacto. Estaba pensando O sea, que lo ahí- mismo. Sí, es que ahí se nota dónde tienes delante a un buen japo Sí, o sí. no, Sí, o sí. lo estamos liando, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, el Japón, el sushi primitivo, el narezushi primero y luego el edomae, surge como forma de aprovechar el pescado fresquísimo en ciudades costeras, ¿no? Un producto que tienen acceso a él de manera diaria. En ambos casos, el crudo no es una moda. Esto es interesante, que parece que la palabra crudo también está muy de moda o ha estado muy de moda. Es una consecuencia lógica de cuando el pescado necesita ser cocinado. Es una tendencia natural, ¿no? Luego tienen una técnica mínima, que no significa que haya una ausencia de técnica, sino que tanto el sushi como el crudo de mare aplica microtécnicas que parecen invisibles a simple vista, que es la selección extrema del pescado, que son muy puristas Sí, para esto, sí. una limpieza inmediata, esto es muy importante, control del tiempo muy depurado, cuánto tiempo lleva este pescado madurando, si ha madurado Sí, sí. o no, o tal. El corte tiene que ser preciso, uso mínimo de la salinidad. En Bari, al final, el mar, como el Mediterráneo tiene un porcentaje de salinidad tan alto, el pescado ya viene casi sabroso.
Usamos pescados más pequeños en el Mediterráneo, los cortes son distintos, las formas son distintas. En Japón es un mar completamente diferente. Se enfrentan a pescados más grandes, además ya sabemos que su especialidad, bueno, uno de los pescados que más consumen es el atún rojo, que son pescados que pueden pesar 300 kilos. Sí. Frente a una dorada, frente a una lubina o una corvina, pues hay una diferencia, ¿no? enorme, sí. Claro, entonces, el wasabi para ajustar lo graso, nosotros el limón. La salinidad, que en este caso nosotros es sal, ellos utilizan soja, no hay tanta diferencia, está guay. Entonces, en este Japón tan mediterráneo, que me quedan un par de minutitos solo, Sí. ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar nuestros productos para cocinar a la japonesa o el cambio está en otra parte? Yo creo que no, yo creo que ya ha quedado claro, pero por si acaso, yo creo algo que me parece esencial es que no tenemos ninguna necesidad de cambiar nuestro producto base. Y esto conecta directamente con la manera en la que se cocina en Japón, porque allí se venera muchísimo la calidad del ingrediente, por encima de cualquier técnica incluso. Entonces no debemos dejar de utilizar nuestras alcachofas, nuestros cogollos de Tudela, nuestros pimientos asados de cristal, nuestros guisantes, papadas, pescados más pequeños o incluso legumbres, ¿no? Sí. Creo que no hay que sustituir nada ni buscar ingredientes muy exóticos para que la cocina japo funcione con la cocina mediterránea. No es excluyente. Entonces, la clave no está en cambiar el producto, ni siquiera en cambiar radicalmente la técnica, sino en aportar esos matices que ayuden a afinar sabores, a incorporar procedimientos que respeten sobre todo al ingrediente y que potencien el ingrediente en lugar de dominarlo. No necesito una alcachofa embadurnada en soja. Yo quiero que la alcachofa sepa soja. Entonces, bueno, podemos combinarlo, ¿no? Al final, cocinar a la japonesa en el Mediterráneo no consiste en parecer un japonés en casa, no hace falta que compremos 27 tipos de algas y de salsas y de todo, sino en aplicar una mirada más atenta a lo mejor o más contenida y respetuosa sobre lo que ya tenemos. Es que yo creo que esa es la clave. Ponme un par de ejemplos. Mira, el otro día más estaba viendo un programa de Eva Longoria y hablaron de recetas con este estilo. Y era lenguado Menier con miso y mantequilla, pizza extra fina con sashimi de atún, aceituna y una crema suave de queso, un salmorejo con vinagre de arroz, boquerones apenas curados en vinagre de arroz envejecido, caballa marcada a la plancha, piel crujiente, carne jugosa terminada con una soja clara y limón. Qué bueno. Tempura de verduras mediterráneas, alcachofas, cebolla tierna, calabacín, casi siempre rebozado ligero y un aceite muy limpio, ¿no? Un poco más a la andaluza. Podemos hacer lo que queramos. Claro, son nuestros ingredientes, pero tenemos que ir conociéndolos. Exacto. Pues, eso es. Ainhoa, muchísimas gracias. La semana que viene más. Un beso, Ángel. La semana que viene estoy allí. Ya lo sé, que estás aquí. Me estoy preparando desde entonces. Para alegrarte la mañana. Un beso, adiós. Un beso, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.